cómo es la experiencia de juego y socialización en estos juegos de Massive Multiplayer Online RPGs en adultos mayores, quienes tienen una manera de socializar y jugar diferente a los más jóvenes. Bienvenidos a la segunda parte de este episodio de Game Studies Compact. Comencemos. El segundo artículo habla sobre cómo es la experiencia de los adultos mayores al estar jugando en estos espacios virtuales, en estos Massive Multiplayer Online RPGs, y cuáles son sus motivaciones. Esto lo encontramos en un artículo de 2016 en Games and Culture. La tesis de este artículo dice que los adultos mayores buscan ante todo socializar, luego sentir achievement, es decir, logro en estos videojuegos, y también una inmersión, es decir, sentirse inmersos, sentirse invitados a un nuevo espacio virtual. Y de que esto puede ofrecer relaciones offline en el futuro también con otros miembros, es decir, pasar el terreno online también al pasar al terreno offline y decir conocerse en la vida real. Y este artículo también refuerza una tesis de que los espacios virtuales pueden servir como un tercer lugar. Ahora, esto no solamente está en los Game Studies, sino en muchas otras disciplinas que hablan de que los espacios virtuales ofrecen la oportunidad para muchas personas de poder reinventarse y mostrarse con atributos, con actitudes, con personalidades, características que no podrían tener en el mundo real. Por ejemplo, también en el caso de que una persona tenga un impairment, ¿no? Tenga una discapacidad, el mundo virtual es un tercer lugar para reinventarse y poder lograr que esta persona se ve, ¿no? En la vida real, y transferirlo, plasmarlo esto en el mundo virtual. Este artículo también se basa en muchas investigaciones anteriores que encuentran cómo muchos jugadores en juegos virtuales, juegos online, crean relaciones en el mundo real, se encuentran también en el mundo real, incluso entablan relaciones sentimentales, incluso se llegan a casar conociéndose en un mundo virtual, por ejemplo en World of Warcraft, y esta relación, ¿no? Este sentimentalismo que se crea en un mundo virtual se transfiere al final al mundo real. El artículo deja al lado los jóvenes, ¿no? Que tienden a ser el grupo favorito en muchas investigaciones, y ahora se enfoca en los adultos mayores porque su approach, ¿no? Su entendimiento de las tecnologías, su entendimiento de los videojuegos, de los espacios virtuales, y también su percepción de sí mismos, del tiempo, de sus valores, también es muy diferente, y es muy interesante observarlo también porque hay un grupo muy considerable de jugadores en línea que son adultos mayores. Este artículo también da con un punto que vimos en el primer artículo de esta serie, que es los juegos online tienen una necesidad de comunicación grupal y de interacción grupal. Es decir, sea World of Warcraft, sea Genshin Impact, sea Fortnite, sea cualquier otro juego, espacio online, es necesario cooperar y trabajar con otros jugadores, tengan estos la misma agenda que nosotros o no. Y en World of Warcraft, por ejemplo, hay muchas analogías con los clanes, con los clubes, con las asociaciones del mundo real. Es decir, en un clan hay reglas, hay maneras de expresarse, hay etiquetas que se deben cuidar, y si una persona no practica estas etiquetas, la pueden remover del clan, la pueden remover del grupo. Igual que en el mundo real, si uno es parte de una asociación, de un grupo, y no respeta las reglas del grupo, se le invita a retirarse. Es decir, estas reglas del mundo virtual se transfieren al mundo real y se encuentran en los clanes, en los grupos, en los chats, en diferentes juegos en línea. Este artículo utilizó un método de entrevistas cuantitativas en diferentes foros de World of Warcraft. El primer resultado es que los adultos mayores pasan de 3 a 4 horas al día en estos juegos Massive Multiplayer Online RPGs, por ejemplo World of Warcraft, y que a mayor el grado académico, menor el tiempo que invierten ellos en línea. Es decir, un adulto mayor, digamos con un grado de doctorado, tendría que pasar menos tiempo en línea que un adulto mayor con un grado técnico. Se encuentra en esta investigación de que no hay discriminación entre hombres y mujeres y el tiempo en línea. Es decir, no importa si es hombre o mujer, el tiempo en línea tiende a ser el mismo. Ahora, en mujeres se encuentra de que una de las motivaciones para las señoras, ¿no? de jugar World of Warcraft es también para crear relaciones con otros miembros de la familia que pueden estar jugando, por ejemplo los nietos, los sobrinos, los hijos, y también para crear temas de conversación en el mundo real. Es decir, una señora puede jugar a World of Warcraft para después, conversando con una amiga o conversando con la familia, comentar sobre cómo fue su experiencia, con quién jugó, qué encontró, qué vio, etc. Es decir, sirve como una herramienta para crear contenido en el mundo real. Y en el caso de los hombres se ve de que ellos utilizan World of Warcraft y juegan World of Warcraft bastante para reforzar relaciones con parientes de la familia. Es decir, un abuelito, entre comillas, puede jugar World of Warcraft con la intención de reforzar una amistad o reforzar una relación con sus nietos, con sus hijos, con sus sobrinos, encontrándose como avatares en el juego. Entonces, en el caso de los adultos mayores, vamos encontrando que hay una preferencia, ¿no? Más que todo por esta Gemeinschaft, como vimos en el primer artículo de la serie, más que en la Gesellschaft, ¿no? Es decir, hay un sentimiento más de comunidad
de compartir con comunidad y crear una emoción compartida que un sentido más que todo de sociedad que puede ser individualista, que no es el caso de los adultos mayores. Y el artículo preguntó a los adultos mayores cuáles son sus criterios para ellos entablar una comunidad, una relación, una comunicación con otros avatares en el juego. Y los adultos mayores comentaron de que el primer criterio son los buenos modales, el segundo es que cada uno de los avatares es responsable de su rol, es decir, asume responsabilidad hacia los demás, esta interdependencia que vimos en el primer artículo, que tienen objetivos similares, es decir, no que cada uno va por su lado, sino los diferentes miembros de la party, ¿no?, quieren el mismo objetivo en general en ese nivel, y de que generan confianza. Y también de que tienen que haber buenos modales, es decir, etiqueta en el chat y por ejemplo, la comunicación con voz. Y este último punto es bastante importante. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Que en el caso de los adultos mayores que juegan World of Warcraft hay una, digamos, transferencia de los valores, de los criterios morales, de los criterios del buen convivir del mundo real, se transfieren al mundo virtual. Es decir, un adulto mayor percibe, en el caso de World of Warcraft, un ambiente virtual como si fuera un ambiente real cuando se trata de comunicarse con otras personas. Es decir, el avatar no es visto enteramente como un dato, ¿no?, como un constructo artificial, sino el avatar está controlado por una persona que es real, y esta persona real tiene que adaptarse a esta etiqueta y tiene que cuidar la etiqueta, los buenos modales, no la comunicación, porque posiblemente los adultos mayores sigan viendo los espacios virtuales como si fuera un mundo real. Su confrontación, su experiencia con el mundo virtual, de repente no es la misma que una persona más joven que podría discernir y decir, un avatar es simplemente un bit, ¿no?, un dato, un constructo, no tengo por qué tener una etiqueta con ellos. A diferencia de un adulto mayor que sí lo sigue viendo de una manera mucho más, digamos, humana, más física. Y el otro punto muy importante es que los adultos mayores ven el juego, la comunidad, en los espacios en línea, los juegos de MMORPG como World of Warcraft, no solamente como un fin, sino también como un medio. Un medio para socializar, un medio para crear temas de conversación con la familia, un medio para también pasar del mundo virtual al mundo real, encontrarse con el avatar que es controlado por una persona del mundo real. Y por ser adultos mayores, el artículo también encuentra qué dificultades tienen ellos para crear comunidad, para jugar esos juegos en línea. El primero son dificultades motrices, es decir, de que a mayor es el jugador, más difícil es estar a la par con un jugador más joven que tiene otras capacidades psicomotrices o de reacción, ¿no?, que le es mucho más fácil reaccionar a ciertas situaciones a un adulto mayor que de repente requiere más tiempo. Lo segundo es que los adultos mayores, por sus responsabilidades, por sus propias agendas personales, abandonan el juego de manera más constante, no se quedan de repente 6 o 7 horas como un jugador más joven que, dicho por ejemplo, podría pasarse toda la noche. Y entonces hay también la teoría del tercer espacio, los mundos virtuales. Algunos adultos mayores pueden ver estos espacios virtuales para recrearse a sí mismos. A manera de ejemplo, pueden crear un avatar que los representa a ellos más jóvenes, o los representa en una edad en la que ellos tenían ciertas capacidades muy bien desarrolladas, o también puede ser avatares que se ven, ¿no?, como ancianos que los representan a ellos, pero igual esta posibilidad de recrearse a sí mismos en un espacio virtual. Entonces vemos que el uso de estos videojuegos por los adultos mayores puede ser muy diferente al uso por jugadores mucho más jóvenes, y este artículo es muy relevante porque hay un grupo fuerte en las comunidades en línea, en Genshin Impact, en World of Warcraft, en Final Fantasy, etcétera, que son adultos mayores porque a más historia tienen los videojuegos también como industria. También hay un grupo que va creciendo con ellos y va convirtiéndose ya con el paso del tiempo en adultos mayores. Entonces, una investigación como esta pasa a ser muy relevante hacia el futuro, porque pone, digamos, la primera piedra para entender las actitudes de jugadores que de repente en algunos años ya pasan a ser adultos mayores. Y bueno, esto fue todo por este segundo capítulo en esta serie de Game Size Compact. Nos vemos en el tercer episodio. Hasta la próxima.